Muy buen día, tengan todos, estimados. Como siempre, un verdadero gozo poder compartir con ustedes. Seguimos con la sección de Viviendo la Verdad. Recordando siempre que vivir la verdad es estudiar la palabra y ponerla por obra. Entonces es un sentimiento, una forma de vida, una forma de ser. Por eso es que nosotros, y lo seguiremos diciendo cada vez que nosotros tenemos esta sección, no hablamos de una iglesia, no hablamos directamente de eh, una, una iglesia, digamos que no hablamos directamente de una congregación específica, sino que cuando hablamos de vivir la verdad, lo más importante que tiene que quedar en nuestras mentes es que no es lo que yo piense, no es lo que yo crea, es lo que la Biblia me enseña. Y mientras yo siga en ese paso de tratar de agradar al Señor de acuerdo a un estudio correcto de la palabra, porque no es lo que las personas me digan, que yo nada más veo un versículo y digo, sí, es cierto. No, debe ser por un estudio serio, responsable, que uno debe hacer. Muchas veces uno puede venir y decir, uy, qué miedo, no, pero es que yo no sé interpretar la Biblia. Si nosotros no lo hacemos, es imposible que lo podamos llegar a entender. Eso es como, por ejemplo, aprender un oficio. Si usted no comienza a dar sus primeros pasos en un oficio, nunca lo va a aprender. Así mismo es con la palabra. Por más que nosotros digamos que nosotros no entendemos, si nosotros no comenzamos a estudiar y a buscar información y a enriquecernos un poco, tampoco vamos a poder llegar a conocer la palabra. Por eso la importancia. Ahora, con nuestra sección, pues vamos a revisar una serie de deberes cristianos que debemos estar aplicando en nuestras vidas. Para esto vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21. Romanos 12, del 9 al 21. Nos dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Primera cita, algo importante. No debemos fingir que no sea, sino que realmente lo debemos sentir desde nuestro corazón. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no es algo que se hace nada más por decirlo de la boca para afuera, tiene que sentirse. Y esto tiene que ver con lo que les estaba hablando al principio, de lo que es aprender un oficio. Hay que practicarlo. El amor se practica y se llega a tener. Si nosotros no lo tenemos y nos podemos preocupar de decir, uy, qué tema, qué torta, qué susto, que no siento ese amor, es porque no lo hemos practicado. Hay que practicarlo una y otra vez, y de esa manera va a ser sin fingimiento. Algo importante también en la segunda sección del versículo que nos dice, debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Eso es importante. Y eso es parte de vivir la verdad. Estudiar de la palabra nos ayuda a nosotros a saber qué es bueno y qué es malo y cómo debemos apartarlo de lo malo y realmente seguir en la senda del buen camino. Nos dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ese es el amor ágape. El amor ágape es el amor fraternal unos con otros, que no tiene que ver con envidia, no tiene que ver con lujuria ni compasión, sino ese amor desinteresado porque la otra persona esté bien. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esta frase de acá tiene su detalle, porque realmente la gente entender que en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros, aquí lo que nos está diciendo acerca de la familia de la fe. Y en este sentido es complicado porque hay gente que tal vez le da mucha preferencia a toda su familia. Si bien es cierto, nuestros padres son importantes, nuestros hermanos, nuestras hermanas, el resto de la familia puede ser muy importante, pero sin embargo, lo que se nos dice es, no, la palabra no nos está enseñando a nosotros que debemos olvidarlos, pero sin embargo, cuando habla de prefiriéndonos los unos a los otros, un domingo, por ejemplo, prefiero 1000 veces estar con los miembros de la iglesia que ir a ver un partido de fútbol de un primo, salir a un paseo, porque realmente me estoy nutriendo, me estoy fortaleciendo, porque realmente, al igual como todos los días tengo que alimentarme, también necesito alimentarme espiritualmente. Las reuniones son importantes, ver a los miembros de la iglesia,
practicar ese amor ágape, ese amor fraternal entre los unos a los otros es importante. Eso nos fortalece y nos mantiene en el camino correcto hacia la vida eterna. Nos dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, primero que todo nos dice que no debemos ser perezosos, no debemos estar ociosos, no debemos estar sin obras, sino realmente con frutos dignos de arrepentimiento, como siempre nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, debemos estar tratando de estar aplicando la palabra en nuestras vidas. Y cuando nos dice fervientes en espíritu, es que debemos estar, ese fervor es perseverar en la palabra, debemos estar siempre buscando cómo perseverar. El versículo 12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, gozosos en la esperanza, eso es algo, es un motor que nos debe llevar nosotros hacia buen puerto, que nos tiene que impulsar. Ese gozo en la esperanza solo se logra una vez más, y lo repetimos siempre, estudiando la palabra, haciendo oración, alimentándonos, visitando la iglesia, recibiendo esa información que nos ayuda a nosotros a mantenernos con el objetivo correcto. Y el gran consejo al final nos dice constantes en la oración, debemos ser constantes. Es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con el Padre. Solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que todo lo que le pidáis al Padre en el nombre del Hijo os será concedido. Pero obviamente también, aclaro por aquello, porque muchas veces sucede que la gente dice así, puedo pedir cualquier cosa, todo aquello que nos ayude para estar en ese futuro reino, no para las cosas materiales del momento. Nos dice el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Este versículo es muy importante y tiene que ver con la frase del 10 que decía, prefiriéndonos los unos a los otros. De igual forma, nosotros debemos estar enterados de qué está sucediendo, de qué es lo que le acontece a la familia de la fe, y por eso también, si a nosotros el Señor nos está bendiciendo con cosas materiales, debemos ser bendición a otros. Y en ese sentido también debemos compartir para la necesidad de los santos. O sea, nosotros debemos ayudar a nuestro prójimo puede ser cualquier persona en la calle, pero sin embargo es muy importante también que nosotros nos preocupemos por la familia de la fe. Y debemos practicar la hospitalidad. Y siempre que se habla de practicar la hospitalidad, se recuerda cómo Abraham recibió a los ángeles, les dio de comer y él recibió bendiciones. Entonces, en ese sentido, nosotros no sabemos cuándo estamos haciendo el bien a un prójimo o cuándo podríamos recibir a un ángel del Señor. El tema no es tanto porque lo podamos recibir, sino por la forma correcta de ser o de proceder de nosotros. Nos dice el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto es algo difícil, muchas personas pues se pueden complicar con esto y se pueden sentir frustrados de querer compartir con personas. Entonces, y compartir, digo yo, con personas que realmente no nos quieren, que nosotros podemos tener un sentimiento negativo, y ahí debemos cuidarnos. Por eso la importancia aquí es realmente que debemos recordar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, una vez más, nos dice que en la cruz del Calvario, después de que había sido azotado, después de que había tenido su corona de espinas, después de que se habían burlado de él, lo habían escupido, tantas cosas, y estando ya crucificado, y aún cuando el mismo pueblo blasfemaba acerca de él, aún en esa situación, Jesús tuvo la cordura para decir, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo a seguir, es el que debemos entender acá y entender que debemos entregar los juicios aquí a Dios y nosotros tener la paz y la tranquilidad de no entrar en juicio. No debemos maldecir. Por un tema de no querer alargar, vamos a seguir en la siguiente clase o siguiente artículo de Viviendo la Verdad. Vamos a terminar la sección del 15 al 21.
Muchas gracias, que estén bien.